Cordiales saludos a los participantes de este curso y conferencias sobre derechos de la niñez y adolescencia, organizados por el capítulo Paraguay de la Red Latinoamericana de Estudios de Derechos Humanos y Derecho Humanitario. Soy el doctor Ricardo Taján, integro la Red Latinoamericana y soy miembro de la Red Argentina de la misma. Soy profesor universitario, adjunto de la Cátedra de Derecho Internacional Público y adjunto de la Cátedra de Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad Católica de Santiago del Estero. Y las ponencias que hoy me reúne con ustedes versa sobre los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en un contexto de migración internacional y o en necesidad de protección internacional. Existen sin lugar a dudas algunos temas de la agenda mundial que nos van a mostrar con crudeza las enormes contradicciones de nuestras sociedades en esta etapa de globalización. Sin lugar a dudas, uno de estos temas es el de las migraciones. Problemas de éxodos masivos de población, torrentes de personas humanas sufrientes que abandonan sus zonas de residencia y prácticamente invaden la de otros estados porque buscan mejores condiciones de vida o por persecución, por graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos o al derecho internacional humanitario en sus países de origen. Todo este cuadro nos presenta, en palabras de Zlata Dražbe-Klemen, una cuestión grave en la que observamos debilidades institucionales, incompatibilidades y grandes esfuerzos desaprovechados. Y sumado a este fenómeno de millones de personas que migran, sea en forma voluntaria o sea en forma forzada, en los países de destino asistimos a un viraje en sus políticas públicas, hoy cada vez más restrictivas, ya no solo destinados a controlar los movimientos migratorios, sino también hoy a prevenirlos. ¿Y prevenirlos cómo? A través de la externalización, de la securitización de las fronteras, haciendo de la detención migratoria y de la deportación el eje de sus políticas públicas y, por qué no, también del discurso de muchos de esos gobernantes. Entonces, la presente ponencia va a tener por objeto hacer un análisis de ese contexto de situación de la niñez y adolescencia en un contexto de migración. ¿Y por qué? Porque hoy los flujos migratorios se componen cada vez más por una proporción mayor de niños, niñas y adolescentes que migran. Un crecimiento que podemos asociar a muchas causas y que muchas de estas se conjugan. Buscar mejores oportunidades de vida, mayores ingresos, reunificación con familiares que anteriormente hubieran migrado, persecución, violencia, graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos. Muchos de estos niños, niñas y adolescentes migran irregularmente, es decir, fuera del contexto legal o del ordenamiento legal interno del país de origen o del país de destino, sin la compañía de un adulto que pueda brindarle asistencia y protección. Otros viajan en compañía de personas inescrupulosas que los victimizan, los explotan y les violentan. Y también todo esto se agrava si pensamos solamente en las rutas migratorias, secuestros, abusos sexuales, trata de personas y otras amenazas que colocan a estos en una situación de extrema vulnerabilidad, de una doble vulnerabilidad, como vamos a ver un poquito más adelante. Y si habíamos hablado del objetivo de la presente ponencia, ahora vamos al propósito de la presente ponencia. Es hacer un análisis de la situación de la niñez y adolescencia migrante. Hacer una revisión del arte
de este nuevo actor global en el fenómeno de las migraciones, dada su mayor presencia en los flujos migratorios, como he dicho, a nivel internacional y dentro de Latinoamérica, y analizar las principales relaciones entre la migración, la infancia y la adolescencia, y hacerlo desde una perspectiva de derecho. ¿Cómo vamos a trabajar? En primer lugar, vamos a hacer una breve revisión de la migración internacional principalmente. ¿Qué nos va a permitir esto? Nos va a permitir tener un marco desde el cual vamos a poder abordar con especificidad la migración de los niños, niñas y adolescentes. En segundo lugar, vamos a introducir aquellos principios jurídicos fundamentales que protegen los derechos de este grupo esencialmente vulnerable y que los estados debieran observar en todo momento y durante todos los procesos migratorios. Y en tercer lugar, con base en esos principios jurídicos que habremos analizado y los instrumentos internacionales, sea de carácter universal o regional, vamos también a describir los principales escenarios que pueden estar relacionados o en los que los niños, niñas y adolescentes pueden verse envueltos y donde pueden ver afectados o violados los derechos. La migración es un fenómeno complejo y multidimensional que podemos analizarlo desde diversas perspectivas en función de las diversas dinámicas sociales, económicas, políticas, sociales y por supuesto jurídicas. Si tuviéramos que definir a la migración en esa revisión que nos habíamos prometido en esta primera parte para después abordar específicamente la de los niños, niñas y adolescentes, podemos definir a la migración como todo movimiento de población hacia el territorio de otro estado o dentro del mismo estado, que abarca todo movimiento de personas, sea cual fuera su tamaño, su composición, las causas de esa migración. Por ejemplo, incluye la migración de refugiados, de personas desplazadas, de apátridas, de desarraigados, de migrantes económicos, de migrantes ambientales. Si tuviera que tomar la perspectiva jurídica, este ponente sostiene que el derecho a migrar es un derecho universal, reconocido a todo ser humano, y que se encuentra reconocido en los principales instrumentos internacionales de derechos humanos a nivel universal y regional. Es un derecho humano universal, interdependiente e indivisible, y es un deber de la comunidad internacional garantizar con acciones concretas su ejercicio. La migración forma parte de la humanidad. La movilidad humana es una característica de la sociedad universal. Prácticamente desde siempre los seres humanos han migrado y pocos fenómenos, podemos decir, han sido tan decisivos o han ejercido una influencia tan decisiva en la historia de la humanidad como las de las migraciones. Migraciones que pueden tener a veces efectos positivos tanto en las personas como en los países, pero que también tienen muchas veces efectos desfavorables. E indudablemente quienes más padecen esos efectos desfavorables son las niñas, niñas y adolescentes, quienes durante todo ese proceso migratorio ven enfrentados a una serie de situaciones, circunstancias, contextos donde se vulneran sus derechos, se afecta su desarrollo. Si tuviéramos que clasificar las migraciones también, y ya terminando con esta primera revisión como marco a partir del cual abordar después específicamente la migración de los niños, y siguiendo a Lelio Mármora, podríamos clasificar las migraciones por su direccionalidad y hablar de migración o inmigración. Si habláramos de un tipo de migración, esta es la clasificación fundamental, voluntaria o forzada. Voluntario es cuando aquel que migra hace uso o ejercicio de su derecho a la libertad de tránsito y al cambio de residencia. Mientras que la forzada abarca todas las veces que la persona se ve forzada, obligada a migrar porque su vida, porque su libertad, porque su integridad corre peligro como consecuencia de la persecución por pertenecer a un determinado grupo social, por tener una opinión política, por una cuestión étnica, por un conflicto armado, por una violencia generalizada,
por una agresión extranjera, por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos o cualquier otra circunstancia que pudiera perturbar gravemente el orden público interno. Por ejemplo, dentro de las migraciones forzadas encontramos la migración de los refugiados y de los desplazados internos. Por la territorialidad, la migración podrá ser interna dentro del mismo Estado o externa, internacional, cuando se traspasa una frontera. Por la temporalidad, podrá ser transitoria, podrá ser permanente o con una temporalidad previamente determinada. Por la legalidad, tiene relación con la situación legal de migrante y es también una clasificación muy importante. Si se trata de un migrante regular, es decir, que se acoge o está de acuerdo con las leyes del país de salida y del país de origen. El migrante irregular es aquel cuya residencia, primero cuya salida y cuya acogida en el país de origen no se ajusta a las normas legales, y es un migrante irregular cuya situación se ve particularmente agravada, como también la de los hijos, niños, niñas, nacidos de estos migrantes irregulares. Y también alguna Mármora habla de un tipo de calificación, podrá haber un migrante calificado y migrantes que no son calificados. La Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, ha definido al migrante como cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro del propio lugar habitual, pero fuera del lugar de su residencia habitual. Lo hace independientemente de su situación jurídica, del carácter voluntario forzado de su migración, de las causas de su desplazamiento o la duración de su estancia. En esa clasificación o en esa distinción necesaria, oponemos al migrante la figura del refugiado. El refugiado, podríamos tomar una definición restringida dada por la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, pero prefiero tomar la Declaración de Cartagena de 1984. Hacemos entonces una distinción necesaria. Habíamos definido la migración. Digamos que el refugiado es aquel que ha huido, es una migración forzada, ha huido porque su vida, su libertad, su seguridad han sido amenazadas por la violencia generalizada, por la persecución, por los motivos que había expuesto anteriormente, por la violación masiva de derechos humanos u otras circunstancias que afectan gravemente el orden público. Los desplazados internos se encuadran también dentro de esas migraciones forzadas. Inclusive pueden hacerlos por las mismas causas de los refugiados. Pero los refugiados han cruzado una frontera internacional. Los desplazados internos, que aún huyendo por las mismas razones, se desplazan por el interior del mismo estado de su residencia habitual. Lo único que lo hacen fuera de ese lugar de residencia habitual. Y también dentro de esas distinciones necesarias a los efectos de poder dar un marco de referencia para después un mejor tratamiento específico en esta ponencia que encaramos, hablar de quiénes son los apátridas. Apátridas es aquel a que ningún Estado reconoce como un nacional suyo. No cuenta con nacionalidad, no cuenta con protección internacional. Como diría Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo, son personas que podrán pasar por el mundo sin que nadie se entere de su existencia. De ahí la gravedad de la apatridia, y la vamos a ver después a lo largo de toda esta ponencia. Terminada esa distinción necesaria, esa revisión de las migraciones, en especial de la migración internacional, empecemos a hablar específicamente o a referirnos específicamente a los niños, niñas y adolescentes migrantes. Y diremos, de acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño, principal instrumento internacional de protección de los derechos humanos de la infancia. Niño, niña o adolescente es toda persona menor de 18 años de edad. La niñez migrante comprenderá a aquellos niños, niñas y adolescentes menores de 18 años que migran por los motivos expuestos y que pueden ser muchos de ellos conjugados y por las causas tan variadas como la que hemos venido exponiendo a lo largo de esta ponencia. Reunificación familiar, búsqueda de mejores oportunidades de vida, degradación ambiental, la violencia y otras formas de abuso y persecución. Esos niños, niñas y adolescentes migrantes tienen una situación de vulnerabilidad y necesitan de una protección específica.
y tienen una doble vulnerabilidad que viene asociada de una combinación entre la edad y la condición migratoria, que va a demandar, como veremos, una protección específica de sus derechos basada en esa condición esencial de una doble vulnerabilidad y que exige el respeto de sus derechos por parte de los estados de destino, de tránsito y por parte del estado de origen o de acogida. Si esa doble vulnerabilidad, mire cómo la graficamos, pensemos solamente en la modernidad enmarcada en el Estado-nación y les preguntara quién es la persona migrante, indudablemente todas la ubicaríamos al migrante como el extraño, incluso el desconocido, el que está afuera, y lo ubicaríamos ¿dónde? En el lugar de la alteridad, de lo problemático. Y fíjense si no es vulnerable la situación de la niñez migrante. Cuántas situaciones de discriminación, la situación de inferioridad a la que son sometidos socialmente. Tomemos los criterios que se usan para identificar, no importa el lugar de nacimiento, la niña o niña de hija de padres migrantes, aun cuando hubieran nacido en el lugar de destino de esos padres, igualmente es considerado un migrante, aun cuando no haya transcurrido la experiencia de un desplazamiento geográfico. Lo mismo socialmente se los considera migrantes, y aun cuando fuera nacional de ese estado. Aún así, esos niños que han nacido en el territorio, pero que son hijos de padres migrantes muchas veces en situación irregular, son también considerados socialmente como migrantes y ubicados en una situación de inferioridad y se ven discriminados frente a los nacionales de ese estado. Vamos a concluir esta revisión hablando de los principales escenarios que podemos ubicar de la relación entre migración e infancia para entrar ya de lleno a los principios jurídicos fundamentales y a los instrumentos internacionales. Podremos hablar de niños, niñas y adolescentes que permanecen en el país de origen cuando sus familiares directos han trasladado su residencia a otro país. El desplazamiento del padre, de la madre, de ambos o de los familiares directos importa la separación familiar, violenta el derecho del niño, niña y adolescente a vivir en el seno de una familia. Cuando los niños se quedan en el lugar de origen, el principio de la unidad familiar está siendo violado. Se afectan principios consagrados y derechos consagrados en la Convención de Derechos del Niño, el artículo 9, el derecho del niño a no ser separado de sus padres. El artículo 9, párrafo tercero, el derecho a la información sobre el paradero de los familiares. El derecho a la protección de la familia consagrado en el artículo 20. Otro escenario de la relación entre migración e infancia está configurado por aquellos niños, niñas y adolescentes que migran junto a sus padres o familias, que emprenden un proceso de migración, generalmente bajo condiciones irregulares y que los expone a múltiples riesgos durante todo el proceso migratorio desde la salida misma de su lugar de origen. Mucho peor cuando son en la ruta migratoria detectada por autoridades migratorias o cuando se ordena su deportación o su detención migratoria, y puede ver afectados muchos de esos derechos que son propios de los niños, niñas y adolescentes, mucho más en contexto de migración. Otro escenario, el de niños, niñas y adolescentes que migran pero que lo hacen sin compañía de los padres o tutores, de aquellos que puedan brindarle asistencia y protección. La observación general número 6 del Comité sobre Derechos del Niño nos dice, son niños no acompañados a aquellos que tienen menos de 18 años y que están separados de sus padres y otros parientes. Pensemos los derechos de esos niños que puedan verse violentados en el momento en que dejan su país de origen para desplazarse a un país distinto. Otro escenario, el de los niños, niñas y adolescentes que nacen en el lugar de destino, que son hijos de padres migrantes, muchos de ellos en situaciones irregulares y que nacen en el lugar de destino. Los estados deben garantizarle medidas de protección a esos hijos e hijas de migrantes irregulares, pero que han nacido en el país de tránsito destino.
debido a la condición irregular de sus padres y aún habiendo nacido en el territorio de ese estado de destino, son discriminados y no se les permite acceder a los servicios de salud, educación o protección social. El artículo 7 de la Convención de Derechos del Niño pone énfasis en que todos los niños deben ser inscritos en el registro civil inmediatamente después de su nacimiento. Tienen derecho a un nombre y a una nacionalidad, sin que importe su condición migratoria. Y por último, el último escenario que podemos plantearnos en esta relación y en esta breve revisión que hemos encarado en esta primera parte, sería el niño, niña, adolescente refugiado o solicitante de la condición de refugiado. A esa doble vulnerabilidad de lo que hablábamos del niño, niño, adolescente, migrante, combinación de edad y de migración, sumémosle una triple vulnerabilidad, que es la del niño, niña o adolescente que solicita refugio y que es un migrante forzado, que es un migrante que ha huido porque es perseguido, porque teme por su vida, por su seguridad, por su integridad personal. Ese desplazamiento forzado lo obliga a los estados a una protección nuevamente específica para garantizar los derechos del niño, migrante y refugiado. El Estado tiene la obligación de tomar medidas que aseguren la protección de esos niñas y adolescentes migrantes y refugiados. Damos inicio entonces a la segunda parte de esta ponencia, o la segunda parte que les proponía de esta ponencia en este módulo sobre derechos humanos de la niñez y adolescencia en contexto de migración internacional o necesitada de protección internacional. Lo que hemos hecho hasta ahora es hacer una revisión, darnos un marco a partir del cual poder ya trabajar específicamente sobre los principios jurídicos fundamentales en relación a la niñez migrante y también en una tercera parte el análisis de los instrumentos internacionales a nivel universal y a nivel regional de protección de este grupo esencialmente vulnerable con una doble o triple vulnerabilidad. Decir que los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes afectados por la migración están protegidos por la Convención sobre Derechos del Niño, así como por todo un conjunto de instrumentos internacionales de derechos humanos, instrumentos universales y regionales que deben ser cumplidos por los estados parte, independientemente, y esto es esencial, del estatus migratorio del niño, de sus padres, de su origen, de su nacionalidad o de su edad. Estos instrumentos internacionales fundamentalmente establecen principios jurídicos para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes que deben ser observados por los estados parte. Vamos a hacer un repaso de los mismos, así como de las principales obligaciones de los estados en función de estos, para después ver si esos principios han sido traducidos y receptados por los principales instrumentos internacionales a nivel universal y regional. Dentro de esos principios fundamentales, hablar indudablemente del principio del interés superior del niño, de acuerdo con el artículo 3 de la Convención sobre Derechos del Niño, en todas las medidas concernientes que se adopten a los niños, instituciones públicas o privadas, órganos administrativos, órganos legislativos, una condición primordial a atender es el interés superior del niño. En el contexto de la migración, el interés superior del niño también debe estar en el fundamento de todas las tomas de decisiones concernientes a la niñez migrante, de manera que sus derechos sean garantizados independientemente de su nacionalidad o de su propio estado migratorio o el de sus padres. El Comité de Derechos del Niño, Observación General número 6, específicamente observó la determinación del interés superior del niño exige una evaluación
clara y a fondo de la identidad de éste, de sus vulnerabilidades y de sus necesidades específicas. Otro principio fundamental, el de no discriminación, obliga al Estado a respetar y a garantizar los derechos de cada niño sujeto a su jurisdicción y control, independientemente de la raza, la religión, el idioma, la opinión política, el nacimiento, la edad o cualquier otra condición del niño de su padre. Artículo 2 de la Convención de Derechos del Niño. En el caso de los niños y niñas, en ese contexto esencialmente vulnerable de las migraciones, existe una obligación para los estados de adecuar sus ordenamientos jurídicos internos de manera de suprimir cualquier política o práctica discriminatoria y que los menores migrantes, los niños o niñas migrantes puedan disfrutar y ejercer sus derechos en igualdad de condiciones y sin inferioridad ni discriminación. Toda diferencia de trato que pudiera aplicarse a los migrantes y dentro de los migrantes a los niños y niñas migrantes debe serlo conforme a derecho, debe tener un fin legítimo, estar fundada en el interés superior del niño, adecuarse a los estándares internacionales y ser proporcionada en busca, como he dicho, de ese fin legítimo. En la opinión consultiva 18 de la Corte Interamericana, donde desarrolla el tema de la discriminación, claramente lo dice: no son admisibles los tratos discriminatorios en perjuicio de ninguna persona y por ningún motivo o condición. La igualdad es intrínseca a la dignidad del ser humano. Es incompatible cualquier consideración que por considerar superior a un grupo le dé privilegios o por considerar a otro grupo en inferioridad de condiciones lo trate con hostilidad. Cualquier exclusión, cualquier restricción o privilegio debe ser excluido en el trato a los migrantes, salvo un fin legítimo que atienda al interés superior del niño, proporcionado y de acuerdo con los estándares de derechos humanos, como he manifestado anteriormente. Otro principio fundamental, el derecho a la participación del niño, a expresar libremente su opinión, artículo 12 de la Convención sobre Derechos del Niño, unido artículo 13 y 17 de la misma Convención, a participar en todos los procedimientos que le compete al derecho de asociación, al derecho de reunión. Llevado esto al caso o al contexto de la migración, significa que en cualquier procedimiento judicial o administrativo migratorio, en el caso argentino, ante la CONARE, Comisión Nacional, por ejemplo, migración forzada, refugiado, que deba determinarse la condición del niño de refugiado, debe tener ese niño, recordemos, vamos a ver más adelante el caso Pacheco Tineo, la oportunidad de, resuelto el caso por la Corte Interamericana, la oportunidad de ser escuchado cuando pudieran tomar decisiones que le afecten en ese contexto de la migración. Otro principio, otro derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico, artículo 6 de la Convención sobre Derechos del Niño. Algunas situaciones asociadas a la migración, la falta de canales regulares para la migración, la victimización de los mismos, traducida en explotación sexual, en trata de personas, puede dejar a estos niños desprotegidos y poner en riesgo su vida y su desarrollo. El principio de unidad familiar. La Convención de los Derechos del Niño afirma que es el medio natural para el crecimiento y bienestar de todos sus miembros y en particular de los niños. El cumplimiento del principio de unidad familiar está en juego durante todo el proceso migratorio, ya que el cambio de residencia de cualquier miembro de la familia pueden poner en peligro y ser sinónimo de separación familiar. Es por ello que los estados deben en todo momento procurar que los menores permanezcan junto a sus padres o sus familiares directos en una noción más amplia, salvo que
esa separación obedezca, y ese sería el único caso, a un interés superior del niño, o sea, que les pudiera optarse por separarlo de la familia, pero sea en aras del interés superior del mismo, el cual debe estar debidamente fundamentado y justificado por las autoridades que tomaran esa medida y dejarlo explicitado en los fundamentos de su decisión. El principio de devolución, un principio del jus cogens, norma imperativa que no admite derogación sino por otra norma de igual tenor, non-refoulement en materia de refugiados para aquellos internacionalistas, por medio de los cuales se prohíbe a los estados devolver al país de origen o a un tercer estado a aquellos niñas y adolescentes cuando el hacerlo pondría en peligro su vida, su integridad personal y, por qué no, también su desarrollo, vulnerándolos, haciéndolos o atentando o afectando sus derechos fundamentales. Principio de no devolución. Derecho a la protección de la violencia, artículo 19 de la Convención de Derechos del Niño, con fuerte arraigo en el contexto migratorio, por los riesgos que trae aparejado para la niñez migrante el contexto migratorio, adoptar las medidas legislativas, administrativas, destinadas a proteger al niño como toda forma de violencia. Y las garantías del debido proceso. La Corte Interamericana había dicho que el debido proceso legal está referido a los requisitos que deben observarse en todas las instancias procesales a efecto que las personas puedan defender adecuadamente sus derechos, instancias procesales, ante cualquier decisión del Estado que pudiera afectarse. Todos los órganos estatales afectados durante los procesos migratorios, en cualquiera sean sus etapas, deben respetar el debido proceso legal como garantías mínimas del contexto migratorio. En el caso de niñas y niñas, una protección específica, una protección integral, con garantías especiales y diferenciadas que aseguren el debido proceso en el caso de los mismos. Traducidos ahora a las obligaciones del Estado en relación a los niños y niñas en el contexto y continuando con las garantías de debido proceso, el Estado debiera permitir que los niños, niñas y adolescentes accedan al territorio cualquiera sea la documentación que posean o de la que carezcan, y ser remitidos a las autoridades encargadas de evaluar necesidades específicas de protección. Ahora, es necesario que el Estado cuente con jueces, funcionarios y órganos administrativos específicos y especializados en ese contexto de migración. Tienen derecho a ser oídos, tienen derecho a participar en todas las decisiones, o debe dar el Estado derecho al niño a participar en todas las fases de procedimiento en donde pudiera resultar afectados sus derechos, ser notificados, ser asistidos por un traductor, ser asistidos jurídicamente en forma gratuita, tener un representante legal o tutor, debe brindársele al niño, niña o adolescente migrante la posibilidad de tener comunicación y asistencia consular, ser plenamente informado durante todo el procedimiento, recibir información sobre sus derechos, poder recurrir las decisiones que se adopten ante un tribunal superior y siempre con efecto suspensivo. Dentro también y continuando con las obligaciones del Estado, y ya refiriéndonos al artículo 7 y 8 de la Convención del Derecho del Niño, que se conjuga con el 29 de la Convención de los Trabajadores Migratorios y de los Familiares, el derecho o debe garantizársele a la niñez migrante el derecho a un nombre, a una identidad y a la nacionalidad. La falta de inscripción de los nacimientos puede tener una repercusión absolutamente negativa en el disfrute de los derechos de los niños. Aparte, los niños no inscriptos, cuyos nacimientos no inscriptos los ponen en un especial riesgo. Vamos a ver más adelante, caso Shane Bosico, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el riesgo de convertirse en apátrida, y que habíamos analizado aquellos que no gozan de la protección de ningún Estado, que no tienen protección internacional, en especial cuando se trata de una situación
migratoria irregular, cuando los estados ponen traba a la inscripción de los nacimientos o ponen traba inclusive a inscripciones posteriores en el registro civil. Los estados deben adoptar todas las medidas para que esos nacimientos sean inscritos inmediatamente, inclusive las inscripciones posteriores, porque muchas veces los padres en situación migratoria irregular temen inscribir y van solo muy a posteriori, generalmente cuando el niño accede a una edad escolar, y si se dificulta o obstruye ese nacimiento, se ponen trabas y los pone, como he dicho, en un grave riesgo de apatridia. Tienen también o debe garantizar también el Estado, artículos 26 y 32 de la Convención sobre Derechos del Niño y otros tantos de la Convención sobre Trabajadores Migratorios 25, 27, 53, 24, la protección contra la explotación económica, contra los trabajos prematuros y peligrosos, las condiciones de empleo y seguridad, todas las medidas legislativas y administrativas teniendo en cuenta una dimensión de género para proteger a los niños migrantes respecto de la edad mínima y las condiciones para trabajar. También garantizarle al niño o a la niñez migrante un derecho a un nivel de vida adecuado. Por supuesto, el Estado lo hará de acuerdo a las condiciones nacionales, de acuerdo con arreglo a los medios de que se dispone ese Estado. Deberán adoptar medidas apropiadas para que el niño pueda tener derecho a través de sus padres o de sus familiares directos, derecho a un nivel de vida adecuado, proporcionándoles asistencia y apoyo. Derecho a la educación, derecho a la salud, artículos 43 y 45 de la Convención de los Trabajadores Migratorios, 28, 29, 30 y 31 de la Convención sobre Derechos del Niño. Derecho a la educación, pleno acceso a la educación en todos los niveles de educación y sin discriminación con los nacionales de ese Estado, una educación inclusiva y de calidad para todos los niños migrantes. Y también artículo 39 de la Convención de Derechos del Niño, deben tener acceso a la salud en las mismas condiciones que los nacionales, derecho de acceder a los centros asistenciales. Los estados deben velar porque la salud de los niños no se vean afectadas. Bien, continuando con la exposición y entrando a la tercera y última parte de esta ponencia, habiendo hecho la revisión de un marco general sobre las migraciones, habiendo analizado aquellos principios y obligaciones de los estados en busca de la protección de esa niñez migrante por la doble vulnerabilidad que hace necesaria una protección específica a favor de los mismos. Nos restaría en esta tercera parte de la ponencia entrar a tratar la niñez migrante en los instrumentos internacionales a nivel universal, a nivel regional y dar por último las conclusiones de la misma. Decir que las normas internacionales de derechos humanos son de aplicación universal. Vamos a ver la niñez migrante primero en el sistema universal. Estas normas de derechos humanos de aplicación universal se extienden a todas las personas sin discriminación de ningún tipo. Sin embargo, el derecho internacional de los derechos humanos ha ido adoptando normas específicas para ciertos colectivos, entre ellos las niñas y adolescentes, que si bien tienen los mismos derechos humanos que en general los adultos, se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad y por ello requieren derechos concretos que reconozcan sus necesidades de protección especial. Esa situación de vulnerabilidad en que se encuentran los niños y niñas se puede configurar en diversos contextos o escenarios, como hemos visto, el que en esta ponencia interesa es el de la migración y que los hace doblemente vulnerables por la condición de edad y por la condición migratoria. La niñez migrante se encuentra protegida por todas las normas del marco internacional de los derechos humanos, a nivel universal, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los tratados fundamentales sobre derechos humanos, el Pacto de Derechos Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles
inhumanas o degradantes, la Convención Internacional sobre todas las formas de eliminación de discriminación racial y discriminación contra la mujer a nivel regional, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. A nivel universal y especializado, la niñez migrante se encuentra protegida por normas específicas que tratan específicamente el tema de los derechos de este grupo esencialmente vulnerable, como son la Convención sobre Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus familiares y los convenios de la OIT sobre trabajo infantil. Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada en el año 48 y que si bien no tiene o no trata específicamente sobre los derechos de los migrantes, su texto incluye una serie de derechos fundamentales de protección. Específicamente el artículo 2: no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país de cuya jurisdicción dependa la persona. O sea, ningún Estado puede ejercer algún tipo de discriminación al respecto, que se asocia con los artículos 13, 14, 15 de esa Declaración Universal, que habla del derecho humano a la circulación de las personas, de elegir el lugar de su residencia, de salir de cualquier país y regresar al país en cualquier momento, del derecho a solicitar asilo, disfrutarlo en caso de persecución, y el derecho a la nacionalidad y la prohibición de privar arbitrariamente de la nacionalidad. El principal instrumento de protección de los derechos de la infancia, la Convención sobre Derechos del Niño, adoptada en el año 90, ampliamente ratificada, define un enfoque de protección internacional de la infancia, del cual derivan toda una serie de obligaciones específicas y complementarias para los Estados partes y que busca proteger todos los derechos reconocidos a los niños y las niñas que se encuentran bajo su jurisdicción, sin discriminación alguna, lo cual incluye indudablemente a los niños y niñas migrantes, así como a los hijos e hijas de migrantes, siendo que la condición migratoria de ambos resulta irrelevante a los fines de dar cumplimiento a las exigencias de la Convención sobre Derechos del Niño. La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus familiares, principal instrumento de protección de los derechos de las personas migrantes, que entró en vigor en el 2003. En virtud de la misma podemos afirmar que niño o niña migrante será toda persona menor de 18 años que se encuentre fuera del estado del cual es nacional con la intención o necesidad de residir o permanecer allí. Esta interpretación de la Convención reafirma la persona como niño o niña migrante y que significa una doble protección por su condición de niño y por su condición de migrante. Impacta en la situación de la infancia y de la adolescencia que se aplica a los menores de 18 años autorizados a trabajar en el país de destino, pero también incluye a quienes no estuvieran en edad de trabajar y que desempeñan tareas laborales que podrían tratarse de formas de trabajo, de explotación infantil prohibidos por la legislación o incluso de explotación laboral. La Convención incluye a los hijos e hijas de migrantes, sean estos migrantes o no. La Convención sobre la Protección de los Trabajadores Migratorios y sus familiares contiene en el artículo 29 norma específica de protección. Todos los hijos de trabajadores migratorios tendrán derecho a tener un nombre, a que se registre su nacimiento, derecho a tener una nacionalidad. Todos los hijos de trabajadores migratorios, establece el artículo 30 referido a la educación, gozarán del derecho fundamental de acceso a la educación en condiciones de igualdad de trato con los nacionales del Estado que se trata. Establece también un principio de unidad familiar, es decir, facilitar la reunión del trabajador migratorio con sus cónyuges
y con sus hijos menores de edad que estuvieran a su cargo. Principio de unidad familiar. Fija la igualdad de trato también respecto de los nacionales en cuanto al acceso a las instituciones y servicios de salud, a los servicios sociales. Deben diseñarse o les impone a los estados diseñar programas destinados a facilitar la integración social de los hijos de los trabajadores migratorios. Fuera de esto, y entrando específicamente a los nuevos estándares, sobre todo en este sistema universal de las Naciones Unidas para proteger a los niños y niñas migrantes, destaco dos observaciones generales recientes conjuntas del Comité de los Derechos del Niño y del Comité de los Trabajadores Migratorios y de sus familiares. Comités que se desprenden de estos convenios anteriormente analizados y que se refieren a los principios y las obligaciones de los estados en materia de los derechos de las niñas y niñas en ese contexto de migración internacional. La primera observación conjunta de estos dos comités refiere a los principios jurídicos fundamentales en materia de migración o de niñez migrante. Y la segunda observación general refiere específicamente a las obligaciones de los estados en esa relación o en ese contexto de migración internacional. Nos proponen todo un conjunto de principios y obligaciones desde un enfoque amplio de derechos humanos y género. Nos clarifican, nos dan una opinión autorizada en temas claves en materia de niñez en contexto de migración internacional. ¿Qué estándares pudiera destacar así en un pasaje muy rápido como el que vengo haciendo por una cuestión de tiempo que se agota tan rápidamente? Reiteran estas observaciones generales el principio de que los niños niñas en un contexto migratorio deben ser tratados ante todos como niña y niña. No importa su condición migratoria ni la de sus padres. Recuerda que un niño o niña, como lo dice la Convención del Derecho del Niño, es hasta los 18 años. Y hace una exhortación a los estados y los obliga a que no usen pruebas médicas basadas en exámenes dentarios u óseos para la determinación de la edad. Claramente establecen que un estado no puede nunca detener a un niño por un motivo migratorio, que las instancias o las instituciones de protección a la infancia deben ser las responsables en materia de niños y niñas en contexto de migración. Establece mecanismos en protección de la patria, reconoce los efectos de la falta de canales regulares para la migración, reconoce los efectos negativos de las políticas restrictivas migratorias, de la detención y de la expulsión migratoria, y que las políticas públicas en los estados en materia de educación, de sanidad y demás políticas sociales deben ser interinstitucionales, incluyendo a la niñez en un contexto de migración y sin discriminación. Dentro de estos nuevos estándares y recientemente, porque data de fines del 2008, de diciembre del 2008, el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, cuya lectura ampliamente recomiendo porque les va a ofrecer un panorama completo de la migración internacional y de cómo facilitar una migración segura, ordenada y regular, protegiendo especialmente a los niños, niñas y adolescentes en contexto de migración. Recordar que este pacto mundial es la reafirmación de la Declaración de Nueva York para los refugiados inmigrantes del año 2016. Este pacto mundial se basa en un conjunto de principios rectores que son transversales e interdependientes. El primero, centrarse en las personas,
una importante dimensión humana inherente a la experiencia de la migración. Promueve el bienestar de los migrantes en los países de origen, tránsito y destino. La cooperación internacional. Ningún Estado puede afrontar en solitario este fenómeno multidimensional de las migraciones y de estos nuevos actores centrales como son los niños, niñas y adolescentes en el contexto de migración. El fenómeno es transnacional y abarca a todos los interesados a nivel regional, internacional y aún bilateral. La soberanía nacional reconoce, reafirma que los Estados tienen el derecho soberano a determinar sus políticas migratorias, pero que deben hacerlo en un contexto de conformidad con los estándares del derecho internacional de los derechos humanos, respeto del Estado del Derecho, de las garantías procesales en el contexto de la migración como garantías mínimas, derechos humanos. Habla el pacto de la no regresión y la no discriminación en el respeto, protección y cumplimiento de los derechos humanos para que se hagan efectivos de los migrantes, especialmente la niñez migrante. Una perspectiva de género, una agenda en materia de desarrollo sostenible, porque este Pacto Mundial de la Migración Ordenada lo hace en función de la Agenda 2030. El Pacto Mundial defiende el principio del interés superior del niño, la perspectiva infantil que debe estar presente en cualquier situación o consideración donde pudiera afectarse a los menores en el contexto de la migración internacional. Y los enfoques pangubernamentales de coherencia normativa horizontal y vertical en todos los sectores y niveles de gobierno, y el enfoque pansocial que comprenda no solo los Estados, sino a todos los actores interesados en abordar el problema de la migración. Vamos ahora a la niñez migrante en el sistema interamericano de derechos humanos, continuando con este muy rápido repaso que venimos haciendo de los instrumentos universales y regionales en materia de protección de derechos de la niñez migrante. Nos interesa fundamentalmente el sistema interamericano. Cabe decir que no existe en este un tratado específico sobre los derechos de los niños y niñas migrantes en el ámbito interamericano, pero sí que de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el artículo 7 y del artículo 19 de la Convención Americana de los Derechos Humanos podemos desprender su protección. Garantías que han motivado una intensa producción de informes por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, uno de los órganos de protección del sistema interamericano, y también la emisión de de una vasta jurisprudencia y, por qué no, también de una opinión consultiva, como es la 21, por parte del otro órgano de protección, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Artículo 1.1, rápidamente, deber estatal de respeto y garantía de los derechos humanos. ¿A quiénes? A todas las personas que están sujetos a la jurisdicción de un Estado o que se hallan de cualquier forma bajo su responsabilidad o control, sin discriminación alguna por cualquier causa. Artículo 2, el deber del Estado de suprimir toda norma, toda práctica de cualquier naturaleza que entrañen la violación de las garantías previstas en la Convención. Y artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establecen medidas específicas de protección por parte de la familia, por parte de la sociedad y por parte del Estado a favor de todo niña o niña en virtud de su condición de tal y sin ningún tipo de discriminación, entre ellas ningún tipo de discriminación que pudiera estar asociada a su condición migratoria o a la de sus padres. La Corte Interamericana, entre sus funciones, tiene indudablemente la de dictar opinión consultiva que van a servir como guía de interpretación, como pautas desde donde se van a generar los estándares en materia de derechos humanos para toda la región. La opinión consultiva 21-2014 fue presentada por aquellos estados que a ese momento conformaban el Mercado Común del Sur o el Mercosur
y que preguntaba o proponía esclarecer cómo se debían establecer las leyes y políticas migratorias con los sistemas de protección específicos de los derechos de la niñez. Es decir, qué condición de vulnerabilidad debía primar, la condición de niño o la condición de migrante. Entre otras cosas, la Corte Interamericana de Derechos opinó que es niño o niña toda persona menor de 18 años de edad, que los estados deben priorizar el enfoque de derechos humanos y protección internacional a favor de los mismos, que tengan en cuenta en forma transversal los derechos de las niñas y los niños y tengan en cuenta particularmente su protección y desarrollo integral. Esto significa que debe primar por cualquier consideración o sobre cualquier consideración de la nacionalidad o el estatus migratorio. Es muy clara la Corte Interamericana. En segundo lugar, y referida a su protección internacional, los estados están obligados a identificar a los niños y niñas extranjeros en necesidad de protección internacional dentro de sus jurisdicciones y deberá hacer una evaluación inicial con el fin de proporcionarles un tratamiento adecuado e individualizado de acuerdo a su condición de niño o niña y a su esencial vulnerabilidad. Opinó la Corte también que en todo el proceso migratorio el niño o niña, entre otros, debía estar notificado de toda la existencia de un procedimiento y de cualquier derecho que tuviera en el marco del proceso migratorio, que deberá estar llevado por un juez o funcionario especializado, que deberá tener asistencia jurídica gratuita, asistencia de un traductor también gratuito, la designación de un tutor o representante cuando fuera necesario, al derecho que cualquier decisión que se adopte o avalúe tenga especial consideración el interés superior del niño, a que se respete el plazo razonable del proceso, a que tenga derecho a un recurso, que tenga efecto suspensivo en la decisión que pudiera afectar. También recepta el principio de la opinión consultiva del derecho a la vida familiar y pone énfasis no solo en la familia de noción tradicional biológica, sino que va a otra en un lenguaje especialmente amplio que abarca a aquellos vínculos familiares no estrictamente de la familia biológica, pero que sí que pudieran tener a cargo el niño y que pudieran verse alteradas. En aquellas situaciones en que el niño tiene la nacionalidad del país, los estados no podrían o no deberían expulsar a uno o a ambos progenitores o a aquellos familiares directos porque podría haberse afectado el principio de no separación familiar, salvo que esto redundara en favor del interés superior del niño, lo cual deberían fundamentarlo adecuadamente y dejarlo estrictamente expresado los fundamentos de tal decisión. Pone énfasis también la Corte Interamericana en que no puede privarse al niño de su libertad por su condición migratoria irregular, por la condición de ingreso al territorio del estado de destino. Deben adoptarse todas las medidas alternativas que no impliquen para esa niñez migrante la privación de su libertad. Evaluar no solo si está la vida, la libertad o la integridad del niño corre peligro. Correría peligro y aquí viene otro principio destacado por la opinión consultiva, si el Estado dispusiera la devolución. El principio es la no devolución, cuando la vida, la integridad personal de ese niño, niña o adolescente migrante pudiera verse afectada o estuviera en peligro por la devolución al Estado de origen o a un tercer Estado. Y también la opinión consultiva pone énfasis en que los Estados deben diseñar e incorporar a sus políticas públicas en forma prioritaria el estricto respeto de los derechos humanos, el principio de legalidad en todo el procedimiento y que se respeten las garantías mínimas de la niñez migrante, principio de protección internacional del niño o niña. Entrando ya en esta última parte,
a los casos jurisprudenciales resueltos por la Corte Interamericana y que integran el tratamiento de la niñez migrante en el sistema interamericano de derechos humanos, referirnos al conocido caso de las niñas Sheini Bosico, de ascendencia haitiana, radicadas en República Dominicana, justamente versus República Dominicana del 2005. Se trató de un caso llevado ante la Corte Interamericana por la negación de República Dominicana a la emisión de actas de nacimiento a favor de estas dos niñas de asistencia haitiana, vulnerando así todo un conjunto de derechos de estos menores. La Corte resolvió que al haberle aplicado República Dominicana en un fallo pletórico de derechos, al haberle aplicado a la niña otros requisitos distintos a los exigidos para los menores nacionales del Estado de 13 años para la obtención de la nacionalidad, el Estado actuó en forma desproporcionada, en forma arbitraria, sin criterios razonables y privó arbitrariamente de sus derechos, las mantuvo al margen a estas niñas del ordenamiento jurídico, las mantuvo en una situación de apatridia y de extrema vulnerabilidad al privarlas de la protección internacional. En lo que respecta al ejercicio y goce de sus derechos, por la falta de inscripción debida de su nacimiento, por la obstaculización en el caso de la inscripción tardía que pretendían las madres de estas niñas Sheini Bosico. Y sentó claramente que el estatus migratorio de aquella persona que ha migrado irregularmente no se les transmite a sus hijos, que el estatus migratorio de una persona no puede ser una condición para el otorgamiento de la nacionalidad por el Estado, que la sola condición de acreditar el nacimiento en el territorio del Estado es la única a ser demostrado y que el Estado deberá otorgarle la nacionalidad en caso de que si no lo hiciera así, no pudiera adquirir otra nacionalidad y corriera el riesgo de quedar o de transformarse en una apátrida, es decir, de aquel que no es reconocido por ningún Estado como nacional suyo. Otro caso significativo es el caso de un caso similar o posterior contra República Dominicana es el de las personas dominicanas y haitianas expulsadas cuyo lectura también recomiendo y donde se trata específicamente el principio de la violación del principio de separación familiar, pero que cuestión de tiempo me impide desarrollarlo en este análisis jurisprudencial que tan rápidamente venimos haciendo. Pero sí quiero referirme al caso de la familia Pacheco Tineo contra el Estado Plurinacional de Bolivia, porque aquí también la Corte Interamericana declaró violado otro de los derechos en relación a esos principios que habíamos hablado en favor de la niñez migrante y que es el derecho a la participación. La Corte entendió que el Estado boliviano había violado el derecho a la participación del niño en los procedimientos, en este caso de deportación, de expulsión, tanto de los niños y niñas como de sus padres, sin haber oído, sin haberle dado la posibilidad de recurrir esa decisión que le era adversa, con efecto suspensivo. Reiteró la Corte la necesidad de que la participación de los niños en un proceso que pudiera tener un carácter sancionatorio, en el caso infracción al régimen migratorio abierto contra niños migrantes y sus padres, que pudiera tener como consecuencia la separación familiar, su deportación, su expulsión, el derecho a que se protejan esas garantías mínimas. En el caso, el derecho a ser oído, el derecho a recurrir, el derecho a que se le ponga a ese recurso ante un tribunal superior un efecto suspensivo. En conclusión, ¿qué he intentado a través de esta ponencia? Mostrar todo un proceso de visibilización de los derechos de estos seres humanos doble y triplemente vulnerables por la condición de niños,
por la condición de migrantes y la triple vulnerabilidad que sería por la condición también de refugiados. Hemos destacado a través de la revisión del marco de la migración internacional, de los principios y de los instrumentos internacionales, universales y regionales de protección de sus derechos, enfatizar esa situación de doble vulnerabilidad dada por la condición de niños y su condición de migrantes. Y también hemos enfatizado en la necesidad de que para la protección de esos derechos, de ese colectivo esencialmente vulnerable que requiere de instrumentos, mecanismos e iniciativas universales y regionales de protección de sus derechos humanos que garanticen con especificidad sus derechos, en el caso a los niños y niñas afectados por la migración. Pero permítame decirle, sin embargo, y a pesar de todo este análisis hecho, que en la realidad esos niños, niñas y adolescentes están o continúan todavía hoy entre dos marcos legales opuestos. Lo que dije al principio, por un lado el de protección, pero por el otro lado el de control, el de muchos estados que incumplen con sus obligaciones internacionales en las materias específicas, en materia de derechos humanos y respecto de estos niños, niñas y adolescentes migrantes, que los ignoran de forma sistemática en sus leyes y políticas públicas, que viran sus políticas públicas hacia políticas más restrictivas, caracterizadas por la externalización o securitización y, por qué no, por la criminalización de la migración, y que hacen de su discurso y de su bandera la detención migratoria y de la migración. Y por qué no llamarles a ustedes, he intentado en esta ponencia llamar a ustedes la necesidad de que estas políticas de infancia incluyan necesariamente un enfoque migratorio y que las políticas migratorias incluyan necesariamente un enfoque de derechos de la infancia. Agradecidos desde ya por su atención, permítanme desde aquí saludarlos cordialmente a todos los participantes de este curso y conferencia organizados por la Red Latinoamericana, especialmente por su capítulo Paraguay. Muchas gracias a todos.